Magistrado Eduardo Sánchez, bienvenido, buenas tardes. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre y pasados esos 5 minutos, si le queda algo por expresar, tiene 2 minutos adicionales. Pasados los 7 minutos, entramos entonces en la ronda de preguntas. El tiempo comienza a correr y tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Saludamos al presidente de la República, a los demás integrantes de este honorable Consejo de la Magistratura. Comparezco ante ustedes y al país para presentar mi candidatura para optar por uno de los puestos del Tribunal Constitucional en ocasión de las vacantes que se han producido. Hace unos años conversaba con uno de los jueces del Tribunal Constitucional y referíamos sobre cómo debe estar la integración del Tribunal Constitucional, de ese alto órgano. Y en esta conversación se acaba de relucir, se concluyó de que debe ser un tribunal donde estén los profesionales, abogados, juristas de las distintas áreas del derecho, incluyendo del Ministerio Público, para así tener una pluralidad de conocimientos y de deliberaciones en el Tribunal Constitucional. Paso ahora a lo que tiene que ser mi hoja de vida. Me he desempeñado en varias etapas, funciones en mi vida, como es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ministerio Público y juez. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1985. Inmediatamente me gradué, al mes pasé a formar parte de la Junta Central Electoral, del 85 al 89. En el 89 pasé entonces a ser miembro del Ministerio Público, tanto de primer grado como de segundo grado, o sea, tanto en primera instancia como ayudante fiscal y en la Corte de Apelación como ayudante del Procurador General de la Corte de Apelación. En el 98 inmediatamente se presentaron los concursos, así como hoy en día por oposición, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y fui elegido como juez de instrucción de la séptima del Distrito Nacional. De ahí fui promovido a primera instancia a un tribunal unipersonal en el año 2005 como juez de la Cuarta Sala Penal. En el año 2012, entonces, fui a como juez miembro. En el año 2013, entonces, pasé a ser presidente de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y en el año 2017, entonces, estoy presidiendo la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. Con lo que tiene que ver con mi docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 1987, antes de los 2 años, con apenas 25 años de edad, empecé a dar clases, a ser profesor de la universidad, en el área de la Facultad de Ciencia Política, en la Escuela de Derecho. En el año 92 empecé a dar clases también, por concurso también, en el Departamento de Ciencia Política, en la materia sistema electoral. Eso me permitió también dar clases, ser profesor de Derecho Administrativo y en ocasiones de Derecho Constitucional. He sido reconocido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como profesor del año por mi dedicación a la universidad durante casi 32 años que tengo allá. Hice una maestría del País Vasco, Sociedad Democrática y Derecho, asimismo una maestría de Derecho Administrativo de la Liga Municipal con Castilla-La Mancha y actualmente estoy cursando una maestría de Derecho Constitucional
que la auspicia la Suprema Corte de Justicia, con la Escuela de la Judicatura, también de la Universidad Castilla-La Mancha. Esos son mis grandes quiero formar parte así del Tribunal Constitucional porque como juez de lo penal, que he sido durante cerca de 20 años, juez de carrera, he sido durante 20 años, uno siempre está con los derechos fundamentales, con la garantía de la Constitución, y eso me motiva a presentarme ante ustedes. Muchas gracias. La legislación moderna, sea constitución, sean códigos, hoy día está regida por principios rectores. Al inicio de todo código, al inicio de cualquier legislación, hay unos principios rectores. En el caso de los procedimientos constitucionales, uno de los principios rectores es la celeridad. De ahí que todos los conflictos de competencia tienen que ser fallados en 30 días. Los asuntos sobre el tratado en 30 días. Los recursos de revisión en 90 días. Las acciones en constitucionalidad, 4 meses. ¿Qué contenido axiológico tienen esas disposiciones para someter la resolución de los conflictos constitucionales a breve plazo? El tema es que hoy en día los principios axiológicos se deben por los principios y los valores de la sociedad. En el preámbulo de la Constitución están justamente lo que son esos valores de la justicia, de la interpretación de las leyes, de la libertad, de la dignidad. Siempre se procura, por lo tanto, que al fallar las decisiones los jueces del Tribunal Constitucional lo hagan lo más pegado a estos principios, que es la norma axiológica, y que los jueces le den una satisfacción a la población en ese poco tiempo y a la sociedad. Está bien. Muy bien. Magistrado, procurador. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, y buenas tardes, magistrado Sánchez. Me gustaría que hablara un poco sobre las clases de precedentes en materia constitucional, el entendido y lo que tenemos. Dice la ley sobre procesos constitucionales que las decisiones del Tribunal Constitucional son eminentemente vinculantes para todos los poderes del Estado y para todos los órganos del Estado. Eso significa que hay dos tipos de precedentes, uno vertical y uno horizontal. Vertical significa que todos los órganos, todo el poder del Estado, los jueces, tienen que acoger lo dicho por el Tribunal Constitucional. Y también hay precedentes que son horizontales, de que los mismos jueces del Tribunal Constitucional o los mismos jueces de un tribunal tienen que respetar sus propios criterios, y si lo van a cambiar, tienen que dar los motivos suficientes para dar certeza de principios, si van a cambiar esos principios. De manera que tenemos dos principios, dos precedentes, el precedente vertical y el horizontal. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Don Eduardo, la Constitución, a partir del artículo 50 en adelante, habla de los derechos económicos y sociales y están consignados a la libertad, a la vivienda, a la propiedad, libre empresa. A mí me gustaría saber que usted nos diga
si esos derechos que están consignados ahí en la Constitución se pueden judicializar, si yo puedo pedir que no tengo casa ante un tribunal, ante un amparo, que el Estado me garantice una casa, pues yo tengo unos derechos consignados en esta Constitución. Y de ser así, ¿cuál es el mecanismo para hacerlo? El Estado prevé, la Constitución prevé, y que el Estado tiene que garantizar los mecanismos de tutela y de garantía de los derechos fundamentales. Básicamente son tres: la acción de amparo, la acción de habeas data y la acción de habeas corpus. En esos casos lo que procedería es entonces una acción de amparo que frente a la persona que ha cometido la omisión o la actuación indebida y ilegal, arbitraria. Por ejemplo, tenemos que como dice la CDE, yo tengo una casa, un apartamento, y tengo una deuda en ese apartamento. Pero la CDE decide no ponerle luz hasta que no se pague la luz. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? No, hay otras vías por las que usted puede exigir la demanda en cobro de peso, pero la luz a esta persona tiene que ponérsela, tiene que instalársela, porque eso va, el libre desarrollo, va por la salud, va por la alimentación, y una persona en una casa tiene que tener todos esos, la luz para poder desarrollarse. De modo que la judicialización viene siempre por la acción de amparo. Pero me gustaría saber si yo no tengo casa, que no es una demanda a una institución del Estado, es que no tengo casa, vine del campo y estoy en la orilla del río con un tarantín y quiero una casa. O fui a inscribir un hijo mío a la escuela y me dijeron, no hay cupo. Yo puedo demandar al Estado para que me garantice ese derecho fundamental consignado en la Constitución, judicialmente hablando. Directamente no, lo que pasa es que se hace vía el funcionario que ha hecho la omisión. Por ejemplo, llegó una acción en el Tribunal Constitucional donde una madre insultó a la directora, y la directora lo que hizo fue que expulsó a los hijos y le dijo: no, usted no tiene derecho a inscribirlo para el próximo año. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? No, usted tiene otra acción, por ejemplo, la demanda en libertad de expresión o difamación, pero los hijos hay que inscribirlo, porque a los hijos hay que darle derecho a la educación. Lo que pasa con los derechos fundamentales en cuanto a los sociales, derechos económicos sociales, que son de políticas públicas del Estado, que son progresivos y no regresivos. El Estado con el presupuesto de la nación, que tiene que ir dándole a las personas en esa política pública la casa o la vivienda que tiene que para toda persona. Diputado Camacho. Magistrado, a nosotros nos gustaría saber, o que usted le exprese al Consejo de la Magistratura y a la Nación que nos ve, ¿cuál es su opinión sobre el control preventivo de los tratados? Que a juicio de muchos diputados y abogados, ese control preventivo compromete el ejercicio del Congreso Nacional sin que el Congreso participe de discusión, porque cuando llegue el tratado, el Congreso tiene solo dos alternativas, o sí o no. No, yo creo que es todo lo contrario, presidente. Yo creo que el Tribunal Constitucional en su labor lo que está es preveniéndole, alertándole al Congreso que ese tratado tiene disposiciones que son contra la Constitución. Porque recuerde que el primer deber del Tribunal Constitucional es la supremacía de la Constitución. Y mal podría, buscar una inseguridad jurídica de no someterse al tratado, no por hacer un tratado internacional, para que entonces el Congreso tenga que volver sobre sus pasos y generar una situación difícil en el país. Es que nosotros consideramos que es lo contrario. El Tribunal Constitucional debe examinar
la acción legislativa en materia constitucional y decir, no, mire, el control de constitucionalidad que hemos aplicado a ese tratado no procede, y es preferible volver sobre los pasos a que parezca que el Congreso Nacional, que es que hace las leyes, está por debajo del Tribunal Constitucional. Pero es que justamente la Constitución le dice que todos los poderes públicos y los órganos están supeditados a lo que dice el Tribunal Constitucional. Gracias. Diputada Castillo. Buenas tardes, señor Eduardo Sánchez Ortiz. A propósito, me gustaría que, a propósito de la última pregunta, que usted se expresara sobre la función del Tribunal Constitucional y también cuál es el objeto y alcance de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. La ley del Tribunal Constitucional lo que hizo fue establecer los procedimientos constitucionales, o sea, los procedimientos de cómo la población va a accesar al Tribunal Constitucional y los mecanismos que tiene de tutela efectiva en los tribunales, en esos tribunales. Dice el artículo 184 de la Constitución que la función principal del tribunal es la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Y sus decisiones son eminentemente vinculantes a todos, como le decía al presidente de la Cámara de Diputados. De manera que esa es la posición el objeto de la ley 138-11. Bien, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, magistrado. Usted estuvo por aquí en la anterior ocasión. Así Sí. que quiero hacerle solamente una pregunta en materia de derecho constitucional, porque conocemos de su versada conocimiento en otras áreas, ¿verdad? El Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2015, consideró, y cito, el Poder Judicial y el Ministerio Público gozan de una especialización presupuestaria de origen orgánico legal que no puede ser desconocida en la elaboración y aprobación del presupuesto general del Estado. Esas partidas, en consecuencia, solo podrían ser modificadas o derogadas por una ley de naturaleza orgánica y no por una ley ordinaria de presupuesto. Como es de conocimiento, el presupuesto de la Nación, por cierto, que acaba de aprobarse recientemente, no contempla los fondos requeridos o mandados por la ley orgánica que para estos fines otorga autonomía tanto al Poder Judicial como a otros órganos del Estado. Ese proyecto de presupuesto, a su entender, y en virtud de estas consideraciones, ¿pudieran ser declarados inconstitucionales? No, entiendo que el presidente de la República, cuando somete el presupuesto, dice justamente la Constitución que la facultad de someter esos presupuestos de ley de gastos públicos es del presidente de la República, como una función inherente a él. De manera que no creo que eso sea grave inconstitucional. Porque a lo imposible nadie está obligado. Hay una ley que habla de que al Poder Judicial se le dará una suma específica. Y eso va a depender de la política pública del presidente de la República, de la política de los gastos que va a tener. De modo que no creo que el Tribunal Constitucional en esa parte tenga facultad, porque está en la propia Constitución la facultad del presidente de la República. Gracias. Y de ustedes de aprobarlo, por supuesto, el presupuesto. Magistrado, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.